Muy buenas a todos, mis amantes del fútbol. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno, muchachos, el día de hoy, como primer video de este canal, por lo menos en lo futbolístico, vamos a analizar prácticamente qué fue lo que pasó ayer en el partido de Colombia contra Suiza. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué, a pesar de que en el papel era un rival medianamente sencillo, terminó siendo un dolor de huevos? Y claramente no es solo cosa que hizo el equipo rival. También hace parte de los errores que cometió nuestro equipo. Errores que fueron muchos evidentes, como la falta de definidores, como también la falta de un creador de juego. Estos errores hicieron que el planteamiento suizo fuese perfecto, tan perfecto que desde el minuto 1 hasta el minuto 120 estuvimos una y otra vez en un círculo vicioso. Probablemente cuando entró Juanfer, ese círculo se redujo muchísimo más. Pero claro, ya para ese momento la mayoría de nuestros jugadores estaban cansados y además el técnico ya había sacado a jugadores útiles, como lo fue John Arias, por ejemplo. Sacar a John Arias y meter a Hamilton Campas fue la cosa más horrorosa que pudo existir. Pero eso ya lo explicaremos ahorita. De por sí estuvimos en un bucle constante en donde nosotros intentábamos recuperar el balón. Al intentarlo recuperar, nos violaban, tácticamente nos violaban y nos cagaban a balones filtrados. El maldito de Shaka nos cagó durante 120 minutos a balón filtrado. Aunque como lo digo, después de que entró Juanfer, esto no sucedió tanto. Y ahí estaba el punto en donde nosotros teníamos que dar la vuelta. Ese momento era donde teníamos que dar la puta vuelta. Entonces, lo que voy a hacer hoy es analizar qué pasó con el partido, qué tal estuvieron nuestras defensas, que fue lo que más destacó. Prácticamente fueron los que más trabajaron, hasta el punto de que Lukumi terminó saliendo por resentimiento muscular, porque el tipo se la pasó corriendo de lado a lado para que no nos metiera ni un gol. Y creo que el marcador antes de los penales refleja bastante bien el trabajo que hizo. Ya a los últimos 3 minutos entró Jerry Mina, ahí como intentar evitar que nos metieran gol y tener esperanza en ganar en los penales, aunque nosotros en los penales somos un asco. Así que bueno, vamos a analizar la parte de los defensas, la parte de los laterales, el mediocampo, los extremos y el delantero que, oh, Dios santo. En este punto ya me toca decir que los mexicanos tuvieron algo mucho mejor que nosotros. Puede que nosotros jugáramos mucho mejor, cometiéramos menos errores, pero los mexicanos tienen delanteros que sí hacen goles, hermano. Los mexicanos cuanto menos tienen delanteros que meten goles. Que eso fue lo que nos faltó. Nosotros teníamos, yo que la mejor defensa de todo el mundial, pero la peor delantera de este mismo también. ¡Guau! Es que no se puede ser tan contrastante consigo mismo. Entonces, vamos a analizar lo que fue el partido en una pizarra que he preparado en Photoshop, en donde vamos a estar viendo qué pasó, por qué razón colapsaron muchas veces nuestros laterales, que fue por donde más nos atacaron, por qué Gustavo Puerta, por más que hizo un trabajo increíble en, en defensa y en el medio campo, fue grandemente anulado por los suizos.
que eso fue, creo que lo más importante que hicieron, anular lo mayor posible a Gustavo Puerta, que es quien nos recuperaba balones y nos daba juego. También como anularon a James, aunque bueno, James tampoco es que wow, hiciera algo. Hizo todo menos el rol que tenía que cumplir, que era crear juego. Vamos a estar hablando también de Jon Arias, que creo que fue el mejor del medio en lo que respecta a creación. También vamos a hablar de los extremos, aunque creo que nosotros extremo derecho no tenemos. Creo que el que termina jugando por extremo derecho a veces es Daniel Muñoz, el cual termina cortando muchas veces de diagonal, juega un poco de extremo derecho, un poco de, de desembocante por las bandas para introducir riesgo, que eso es otra cosa. Daniel Muñoz hoy, curiosamente, no tuvo casi jugadas de ataque por la banda derecha. Y eso es debido a lo que le hicieron en la parte de nuestra media cancha. Entonces, vamos a poner la pizarra y vamos a irlo analizando poco a poco. Aunque tampoco es tan complicado de entender. Entonces, yo tengo aquí preparado la pizarrita con todo, con todo lo que fue el partido, las calificaciones, todo eso se saca de Google, ¿no? Todo lo que fueron los jugadores del partido, sus calificaciones y en base a eso vamos a ir analizando todo, ¿ok? Entonces, principalmente quiero empezar por, por la táctica, por la táctica que utilizaron los suizos. Eso es lo primero. Entonces, tal y como yo vi el partido, la táctica de los suizos fue la siguiente. Construyeron desde el medio campo un, un punto de pases filtrados con Xhaka. O sea, Xhaka desde el medio campo, antes del nuestro, siempre se mantuvo en esta zona donde siempre se mantuvo Xhaka. Aquí se dedicó a pegar pases filtrados para adelante, que en el 80% de los casos lograron entrar y nos formaron un montón de problemas, que entre ellos hubieron, si no estoy mal, unas 2 o 3 ocasiones medio claras de gol para Suiza. Lo bueno es que, lo bueno es que Mojica, Lucumí y Davinson Sánchez se encargaron de despejar esos balones y muchas veces Camilo Vargas también se encargó de evitar que los disparos entrasen. Entonces, Xhaka de por sí era el creador de juego. O sea, él era el que creaba el juego por esta zona, por el medio. Aunque no era lo único que hacía. Aparte de eso, Xhaka desde el medio campo también se dedicaba a crear juego por las bandas. El desgraciado nos estuvo, desde esta parte, ¿no? Desde esta parte donde estaba Xhaka. El desgraciado nos estuvo metiendo balones filtrados por el medio, balones para atacar por las bandas. En todo momento fue prácticamente nuestro némesis todo el partido. Todo el partido fue nuestro némesis. Él fue el que nos creó todas las ocasiones malas, nos mantuvo encerrados en nuestra zona durante la gran parte del partido. Gran parte del partido estuvimos encerrados en nuestro arco, despejando balones. Y eso se refleja en los defensas, mira, en los dos centrales y con Mojica. Que Mojica estaba despejando una y otra vez balón. Hubo momentos en los que yo vi desesperado a Mojica por despejar balones, porque una vez que se cayó, una vez quedó como loco por el balón. Lo comí lo mismo. Hubo una chance de Suiza en donde despejando un balón quedó loquísimo, quedó como aturdido e intentó recomponerse y lo bueno es que Camilo estaba ahí. Entonces, Xhaka principalmente fue nuestro problema. El creador de juego de Suiza fue nuestro problema. Ese cabrón todo el tiempo estuvo mandando balones por todo lado. Ahora, ¿qué más sucedió? Pues resulta que Suiza encontró la forma perfecta de medio anular nuestra defensa por momentos. ¿Qué me refiero?
Pues cuando Xhaka pegaba los pases para Rieder, bueno, este chamaco de aquí, Rieder, el extremo izquierdo, y pegaba los pases a Ndoye, es que son nombres raros, Ndoye, cuando le pegaba a estos dos para que corrieran por las bandas, por los laterales, no lo hacían solos, no lo hacían solos. ¿Por qué razón? Porque no estoy muy seguro, porque es que no le presté atención a los a los jugadores como tal, como se llamaban y cómo se veían, pero estoy seguro que Freuler acompañaba a, a este hombre. Y en este caso, Yassam acompañaba a este otro. O sea, atacaban por dos los costados. En Bolo siempre se mantuvo, o sea, aquí en Bolo siempre se mantuvo en el centro. Ese desgraciado de Bolo, muralla absoluta. Es como un Córdoba, pero aquí, tío, no le sacábamos un maldito balón. O sea, increíble en lo que no le sacamos. Se mantuvo siempre, siempre, siempre en esta zona, volviéndonos locos. Ahora, volviendo a los laterales. De entre dos suizos atacaban la lateral. O sea, atacaban a Johan Mojica y a Daniel Muñoz entre dos. Entre dos, amigo. Es por eso que, por ejemplo, Johan Mojica, que fue el que más tuvo éxito despejando esos balones, es el que más tiene de todo el partido por debajo del arquero, ¿no? Del arquero de Suiza. Pero es el que más tiene el partido en cuanto a jugadores fuera del arco. Es el que más tiene, porque se dedicó a despejar balones. Porque curiosamente, entre ellos dos, entre los dos jugadores suizos, se armaban, por ejemplo, uno aquí y otro aquí. Entonces corrían la lateral, uno estaba aquí, Mojica lo cubría y este se la pasaba de aquí. Mojica inmediatamente iba a cubrir esa zona y este tonto se la volvía a pasar al que estaba en el costado. O sea, entre dos jugadores suizos se encargaban de volver loco al lateral para que no fuese capaz de cumplir sus funciones. Lo que pasa es que Mojica, ante tal presión, lo que hacía era en que el primer momento en que tocaba el balón, lo botaba, o sea, despejaba balones. No los intentaba centrar, no los intentaba crear momentos de ataque, sino que el balón era para despejar, liberar presión. Y eso estuvo presente durante todo el partido. Mojica sacando balones por el lateral derecho. Porque venían entre dos a congestionar esa zona. O sea, los suizos nos sobrecargaron el lateral derecho, bueno, el lateral izquierdo, que es el de Mojica. El lateral izquierdo de Mojica lo sobrecargaron. Y por momentos, gracias a eso, es que lograban hacer centros peligrosos o jugadas de filtración de balones, en donde la tomaba John Lucumí, o a veces bueno, perdón, aquí me equivoqué, en donde la tomaba en bolo, o a veces bajaba el segundo jugador, el Yazan, o subía Freuler. Intentaba subir Freuler ahí para hacer daño. Lo bueno es que en esa zona siempre estaba presente John Lucumí o Lerma o Davinson Sánchez, entonces despejaban muchísimo. De allí que tengan muy buena calificación, porque sus trabajos defensivos mantuvieron el arco en cero. Entonces, gracias a la gran sobrecarga que hacían por la banda izquierda, es que tuvieron oportunidades de gol. Porque claro, una de las ventajas de nuestro equipo es que los laterales son muy impasables o altamente difíciles de pasar. Entonces, Suiza, para poder sobreponerse a esto, para poder generar peligro ante los defensas, sobrecargaron las bandas. Se iban entre dos. Escalaban literalmente al lateral izquierdo y lateral derecho. En el caso de Mojica, hubo muchos despejes, pero también muchos balones que pasaron a llegar al peligro en el área. Ahora, en el lado de Muñoz fue peor todavía. Y esto en parte es culpa
es culpa de lo tácticamente, perdón, es culpa de la táctica de Suiza, no es de Muñoz la culpa de por sí. Porque imagínate, Mojica por aquí tenía problemas con dos jugadores suizos. Aquí y aquí más o menos estaban. Entonces él tenía que despejar entre los dos y entre ellos dos se pasaban el balón. Nos mataron a puro tiki-taka, tiki-taka. Entonces muchas veces tenía que bajar John Arias a ayudar a Mojica. O sea, John Arias, que se supone que es quien tiene que dar vida al centro del campo, con James, con Puerta, tenía que hacer trabajo defensivo. O sea, tenía que bajar a hacer trabajo defensivo para liberar a Johan Mojica. Porque lo tenían loco entre dos ahí. Entonces, bajaba John Arias y gracias a el trabajo de John Arias y a veces a Lerma, aunque Lerma también estuvo más que nada por el centro, ayudando a los centrales, gracias a Lerma también lograban descongestionar esta zona izquierda. O sea, esto fue un trabajo terrible de defensa. Nos estaban matando. Nos estaban volviendo totalmente pija. Ahora, ¿qué pasa? Pues resulta que el trabajo que hubo por el lateral izquierdo no lo hubo por el derecho. ¿A qué me refiero? Pues que, como ya lo dije, Shaka también trabajaba el lateral derecho de nosotros y, al igual que con el lateral izquierdo, dos jugadores suizos atacaban esa zona, la sobrecargaban. Entonces había un jugador suizo, un jugador suizo que corría la banda y otro jugador que estaba más abajo para recibir, el cual Muñoz tenía que cubrir, o sea, Muñoz tenía que cubrir a los dos al tiempo mientras se pasaban el balón para evitar que tuvieran un centro cómodo o que hicieran pases filtrados hacia el área. Entonces, mientras Muñoz estaba cubriendo a uno, se la pasaba el jugador al otro, entonces tenía que correr rápidamente para cubrir al otro. Y entre, entre ese mareo de jugadas, muchas veces Rüller, si no estoy mal, Rüller lograba pasar y meter balones. Entonces, Muñoz al final hacía lo que podía. Intentaba con dos jugadores al tiempo de quitársela o de evitar que metieran centros peligrosos. Y eso hacía que estuviera corriendo de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y que muchas veces no llegara al balón o llegara tarde. Y allí a que tenga la calificación más baja de entre toda la defensa, de 5, porque es que le hicieron un trabajo en el lateral derecho terrible. Lo tenían de autopista ese lado, pero ¿por qué? Porque atacaban de a dos. Entre dos atacaban. Y Muñoz hacía lo posible para que ninguno de los dos estuviera cómodo. Y aún así nos metían en peligro, más que nada por la banda derecha. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no tuvo, por qué no fue tan efectivo como Mojica en la banda izquierda? Precisamente porque no tuvo ayuda. Yo en Arias, como dije, ayudaba a Mojica en las labores defensivas y a veces Lerma también subía un poco a cubrir esta zona. Entonces le daban un respiro a Mojica. Y a veces Lerma también trabajaba por el medio. ¿Qué pasa? Por el lado de Muñoz no había casi nadie ayudando. De vez en cuando Puerta venía a ayudar. La Puerta a veces venía a ayudar a defender el lateral derecho. Pero cuando venía a defender, muchas veces terminaban enviando el balón a la zona que dejaba libre Puerta. O sea, esta zona de aquí terminaban introduciendo el balón con embolo. Con embolo. Y después cogían a Endoye y nos hacían una marranada. Luego se la devolvían a Shaka y Shaka meta balones filtrados como se le dé la puta gana. Nos tenían muertos. Muertos nos tenían. Más que nada por el lateral derecho. Porque en el lateral derecho solo defendía Puerta. Porque en el izquierdo estaba Lerma, estaba Lucumí, estaba Jonarias defendiendo. Davison Sánchez no se podía mover de, del centro del área. ¿Por qué? Porque tenía que evitar que los balones que se fueran a filtrar pasasen.
porque por ahí estaba en bolo a la expectativa de que un balón pasase para golpearle con comodidad. Entonces Davinson Sánchez no podía ayudar a Muñoz. Muñoz estaba solo por el lateral derecho. Hizo un trabajo terrible, o sea, terrible en el sentido bueno. Porque a pesar de estar solo contra dos, todo el partido logró eliminar mucho peligro. Y aunque nos hicieron un trabajo tremendo por esa zona, gran parte de la razón por la que no hubo goles fue por Muñoz. Porque redujo muchas pelotas peligrosas. Y Puerta muchas veces también bajaba a ayudar, reduciendo aún más el peligro. Y nos tuvieron así, defendiendo. Entonces, aquí lo que pasaba curiosamente, upa, aquí ya rayé la zona, bueno, vamos a cambiar el color a rojo. Entonces, aquí lo que pasaba muchas veces es que nosotros teníamos la línea de 4. Esta línea de 4. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían esos desgraciados para pasar o tener el golpe, golpe, golpe? O sea, poder seguir filtrando balones y generar y generar y generar peligro. Muy sencillo. Al atacar, los laterales de A2 obligaban a el mediocampo, en cuanto a John Arias, Gustavo Puerta y Lerma, a retroceder para colaborar con labores defensivas. Eso dejaba espacios, un espacio terrible en el medio de la cancha. Un espacio terrible, el cual aprovechaba Xhaka, en Bolo, en Doye, para meterse por el medio. Entonces, cuando venían una y otra vez a filtrar balones, que muchas veces lo lograban, no hay que decir mentiras, filtraron un chingo de balones, nosotros nos dedicamos a despejar. Entonces, al despejar el área, les volvía a caer el balón a ellos porque no había casi nadie en su área para que recuperara un balón y emitiera peligro. Entonces, prácticamente nos atacaban, les devolvíamos el balón, nos atacaban otra vez. Y algo que sí voy a criticar bastante es el hecho de que Xhaka, gran parte del partido estuvo solo, o sea, estuvo en esta parte, de la cancha, estuvo solo, haciendo lo que quería. Solo, solo, solo. Fue el creador de todas las embestidas de Suiza. Y fue el que hizo que todo nuestro partido, en gran medida, fuera defensivo. Ahora, la culpa no es solo de Xhaka. ¿Por qué razón? Porque Xhaka, como bien lo mostraba aquí, nos obligaba a retroceder por crear jugadas. Entonces, ¿qué forma había para evitar que nos metiéramos a nuestra propia cancha a defender y que ellos tuvieran que retroceder? ¿Qué solución había para que ellos tuvieran que retroceder y no nosotros? Pues que hubiera un creador de juego dentro del partido, que hubiera alguien que filtrase balones hacia el ataque. Y esa labor era de James, que está aquí un poquito rayada, pero bueno, ojito, cuidado, que ahí te lo va a cagar. Era James, que está un poquito aquí rayado. Él se supone era nuestra carta de creación de juego. James prácticamente se le liberaban de labores defensivas, de labores de presión, para que por esta zona y por esta zona, de lado a lado, filtrase balones. Él era el que estaba más cómodo para hacer su trabajo. ¿Qué pasó? James no apareció en el partido. O si apareció fue todo menos para crear juego. Se dedicaba a hacer labores defensivas, recuperar balones, eh, pasarla, hacer pases insignificantes de lado a lado que muchas veces eran, eran robados o no llegaban a su destino. También James tiene una carencia últimamente en velocidad mental, porque toma el balón y da y le da y le da y le da vueltas al balón y no la pasa. Deja que el rival se reestructure de nuevo antes de pasar un balón filtrado hacia adelante. O sea, James no funcionó aquí.
El único que estuvo creando juego fue John Arias, que como dije, estuvo haciendo trabajo defensivo, también estuvo desbordando algunas veces por la banda izquierda, que esa banda se supone debía ser desbordada por Luis Díaz, que no hizo nada tampoco en todo el partido. Todos los balones le quedaban y no era capaz de amagarse ni a un solo jugador. Podría decirse que Zacaria y el que después entró por él tuvieron a Luis Díaz anulado. Pero es que también Luis Díaz tampoco quiso hacer el intento de desbordar por banda. Tampoco quiso hacer ese intento. Lo que hace en el Bayern no lo hizo aquí. En el Bayern se menea a dos, tres defensas y aquí no fue capaz ni con uno. No le veía motivación, no se le veía la intensidad. Entonces muchas veces John Arias cogía esa banda izquierda e intentaba hacer un desborde para crear juego con Luis Díaz o para crear juego con Suárez a veces o para crear juego con Puerta porque Puerta también subía a mitad de cancha a intentar hacer algo. Entonces al final la banda izquierda fue de John Arias y a veces trabajaba la zona del medio. Fue, podríamos decir, defensor, lateral y creador durante la gran parte del partido que se mantuvo en cancha, porque después lo sacaron, un cambio inconcebible. Sacar a John Arias en el partido fue inconcebible, yo no sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí porque lo cambiaron, creo que si no estoy mal, en el minuto, en mitad de tiempo, no recuerdo muy bien. No recuerdo cuándo lo sacaron. A John Arias lo sacaron. John Arias, por John Arias entró Hamilton Campas. Campas entró en el 65, o sea, lo sacaron re temprano a John Arias. A John Arias no había que sacarlo, hermano. Sí estaba cansado, pero no había que sacarlo, principalmente porque era creador de juego. Lo que había que hacer ahí era más que nada liberarlo de labores defensivas. Ahí había que liberarlo de labores defensivas y de labores de banda. No quitarle su rol de creador de juego porque era el único en ese momento que creaba juego. El único. Nadie más aparte de él creaba juego. Era el único que creaba juego. No lo hacía Luis Díaz, no lo hacía Javier Suárez, no lo hacía James Rodríguez. Nadie hacía. Él era el único que generaba juego. Y ojo, que fue en el partido pasado que él fue el que metió el gol. O sea, el único que tenía buena pegada aquí era John Arias. Nadie más tenía buena pegada. John Arias era el único que la tenía. Viendo cómo subió el partido, el único que tenía buena pegada era él. Él y Puerta, aunque Puerta no. En algunas ocasiones se le iba el balón porque tal parece no está acostumbrado a, a rematar de primera. Entonces, cuando remata de primera se le iba el balón a la mierda. Pero bueno, porque es que no es trabajo de él ser delantero. Y eso que tuvo una oportunidad Puerta y el arquero se la tapó. Entonces, pues por lo menos él sí le acertó al arco. Pero bueno, entonces cambiaron a John Arias, que fue terrible que hicieran eso, porque él era quien se encargaba de hacer mover al equipo por el medio. O sea, él era el único que nos daba chances de peligro en alguno que otro puntual momento. Por eso es que el Bedi, el central derecho, tiene tan buena calificación porque John Arias creaba juego por esta zona. Por la zona del Verdi, vamos a decir, el Verdi. Porque él creaba juego por esa zona, entonces el Verdi se veía obligado a tener que hacer labor defensiva. Con él, con Luis Díaz y con el que estuviera por aquí. Ahí es donde se nota muchísimo más el trabajo de John Arias. Luego cuando entró Campas, Campas no sabía ni qué hacía. Se la pasó persiguiendo a Shaka todo lo que podía. Porque se dieron cuenta de que Shaka era el peligro. Y
pero simplemente se dedicó a perseguir a Shaka y a robar balón, a intentar robar balones, a, a sacarse amarillas, bueno, santa madre de Dios. O sea, mientras John Arias construía juego y peligro, lo único que hizo Hamilton Campas fue generar más defensa, que era lo que menos necesitábamos en ese momento. Y después comerse un gol, porque lo que se comió no tiene nombre. Entonces, quitar a John Arias fue horrible en el partido. Entonces, ese fue el primer error que tuvimos, sacar a John Arias. A pesar de que tenía amarilla, yo con John Arias hubiera durado hasta el final del partido. O sea, lo hubiera sacrificado así no llegara al partido contra Argentina. La gracia era llegar a cuartos, pensar en el partido actual y no en el próximo, porque no sabíamos si íbamos a llegar al próximo. Entonces, era sacrificar a Arias, que era nuestro mejor medio, junto con Puerta. Entonces el cambio solo nos fue a mal. Nos fue a mal el cambio. Entonces, malísimo por ese lado, no sé por qué. O sea, no sé por qué lo cambiaron. Sinceramente, yo vi el partido mayor desde perdón, yo el partido lo vi desde el minuto 1 hasta el minuto 30, rígido, tremendo. O sea, el partido era rígido de nuestro lado. No metíamos ni un balón, o los poquitos que metíamos no lo sacaban. Nuestro juego era rígido y mostraba la necesidad de alguien que creara juego. Por momentos teníamos un poquito de movilidad gracias a John Arias, porque él era el que se encargaba de crear juego. Pero claramente todo el momento no lo hizo porque tenía que hacer labores defensivas, tenía que hacer labores por la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que defender mucho también. Entonces, entre hacer tantas cosas no podía generar tanto juego, pero cuando pudo hacerlo lo hizo. Y eso lo refleja el puntaje del central derecho de Suiza. Entonces lo que había que hacer era liberarlo de las labores defensivas, no meter a otro pendejo a defender, porque claro, Hamilton Campas fue introducido para que hiciera trabajos de banda izquierda, y que Luis Díaz se pusiera de falso 9. Pero Luis Díaz no hacía nada, amigos. También se mantenía en la banda, se mantenía por esta zona del área, por esta zona se mantenía, o por aquí, y no hacía nada tampoco. Hamilton capaz se la pasó recuperando balones y persiguiendo a Shaka durante el partido en lugar de hacer algo. O sea, amigo, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces, la única persona que nos daba movilidad en el partido fue sacada y estuvimos como unos cuantos minutos rígidos, pero rígidos, rígidos hasta que entró Juanfer. Hasta que entró Juanfer. Cuando entró Juanfer por James, porque James es tremenda piedra, Dios mío, tuvimos como 8 defensas en el partido. En lugar de tener medios, creadores de juego, delanteros, tuvimos puros defensas. Entonces cuando a James lo cambian por Quintero, ay, se pudo ver muchísimo cómo el rival tuvo que empezar a retroceder. O sea, cuando entró Quintero y empezó a filtrar balones, o sea, cuando entró Quintero y empezó a filtrar balones, que Quintero se mantenía más que nada, bueno, por esta zona y por esta zona. Él siempre se mantiene por ahí. Entonces, cuando entró Quintero, habían muchos balones filtrados. ¡Wow! La cantidad de balones filtrados que metió fue terrible. Cambios de orientación. Todo lo hizo bien. Generó juego y ahí fue donde generamos, digamos que unas cuantas jugadas de peligro. En donde una de ellas fue matada por Hamilton Campas. Creo, si no estoy mal, la jugada de Luis Suárez se da también por ese tramo. No, creo que era un poco antes de que entrara Juanfer. Y la jugada en la que Richard Ríos, porque Richard Ríos entra más o menos por el mismo tiempo, en donde Richard Ríos estaba aquí, amigo, estaba aquí Richard Ríos a 2 metros del arco. 2 metros del arco. Era pegarle. No tenía nadie que lo estuviera cubriendo, estaba cómodo, tenía espacio y decidió pasarla al lado con Luis Díaz, quien la perdió. Amigo, eso fue horrible. Horrible, no fue capaz de pegarle, amigo. Ahí donde se notaba el nerviosismo. El nerviosismo también mató mucho a los jugadores. No hubo huevos. Entonces Juanfer nos generó mucho juego. Mucho juego.
Y ahí el partido tomó otro rumbo porque Shaka le sacan tarjeta amarilla, vamos a ver la cronología. A Shaka le sacan tarjeta amarilla. Después de que entra Juanfer, a ver, ¿dónde están las tarjetas amarillas? A ver, tarjeta amarilla, ¿dónde está Shaka? Sacaría Shaka, vea, en el minuto 51. Bueno, cuando entra Juanfer, que creo que entra en el minuto 60 y pico, que también toca revisar en qué momento entra. Juanfer entra en el 65, junto con Campas. Entonces, cuando entra Juanfer y empieza él a generar juego, empieza él a mandar balones, el equipo de Suiza tuvo que retroceder. Y muchas veces cuando tenían que retroceder se desarmaban. Entonces, cuando se tuvieron que desarmar, era cuando tuvimos nuestras ocasiones de peligro. Fue cuando tuvimos nuestras ocasiones de peligro. ¿Qué significa esto? Que la solución era tener a alguien que creara juego desde el minuto 1. Y ahora sale el tema. Juanfer no tiene físico para durar todo el partido. Yo creo que desde el minuto 30, que vimos que el partido estaba rígido, de que faltaba creación, de que faltaba que alguien nos creara juego, debimos meter a Juanfer. Y para que Juanfer nos durase, lo que debimos haber hecho era liberarlo de labores defensivas, liberarlo de labores de presión, mantenerlo en una zona en específico con movimiento personal. Con movimiento personal me refiero a que él vaya a su propio ritmo y que solo se encargue de filtrar balones, de lanzar faltas, etcétera, etcétera. Que no haga nada más. O sea, a Juanfer hay que liberarlo de toda labor en la que tenga que ver implicado su físico en gran medida. Y así, Juanfer puede estar descansando gran parte del partido, puede sacar una que otra cosa, pero Juanfer estaría descansando la mayor parte del partido hasta que le llegue el balón. Y así y así él habría durado todo el partido. Creo que es bueno crear un modelo en el que juegue Juanfer. Juanfer tiene que jugar desde el inicio de los partidos. Con él había sido otra historia, porque él sí es rápido a la hora de tomar decisiones. James no. James no es rápido para tomar decisiones. James, cuando le pasaban el balón, yo no sé qué hacía. Duraba como 5 minutos con el balón en la bata hasta que se lo quitaban. Juanfer, en cambio, cuando le venían a sacar el balón, la pasaba rápido. Entonces, la velocidad de Juanfer para dar pases y filtrar balones era necesaria desde el minuto 30, o sea, desde el primer tiempo, o mínimo desde el segundo, desde el inicio del segundo. No cuando faltaban 15 minutos. Ahí donde se vio un poco la rigidez por parte de Néstor. Porque él debió haber hecho los cambios de acuerdo al partido, no de acuerdo a como siempre los había hecho. Hubo mucha rigidez con eso. No hizo los cambios de acuerdo al partido como se estaba dando, sino en los momentos en los que siempre los hacía. Intentó proteger jugadores para que en el próximo partido no les pasara nada, o por cansancio, pero al final no sirve de nada. La gracia en todo caso sería sacrificar jugadores para ganar el partido, porque nada nos estaba sirviendo meter gente que defendiera. Entonces Juanfer debieron haberlo metido al primer tiempo, pero en el primer tiempo, o empezando el segundo. No debieron sacar a John Arias. Y si hubiéramos mantenido a Juanfer y a John Arias en el área, digo en el área no en el campo, hubiéramos tenido más oportunidades de ataque. Deberíamos meter a Richard Ríos. Por Lerma, eso sí estuvo bien, cambiar a Richard Ríos por Lerma, perdón, a Lerma por Richard Ríos, para mantener esta zona cubierta, liberar de trabajo defensivo a John Arias, liberar de trabajo defensivo un poco a, a la delantera, y así que cada uno pudiera generar peligro. Porque Luis Díaz, John Arias, Lerma, Gustavo Puerta, James, algunas veces también Luis Suárez estuvieron fue defendiendo, no cumpliendo sus roles.
no cumpliendo sus roles. Entonces, la gracia sería haber tenido, o sea, haber mantenido a Lerma y luego meter a Richard Ríos y meter creadores de juego. No hay mayor defensa que el ataque, amigo. En este caso sí. ¿Por qué? Porque con creadores de juego, con mediocentro creativo, al lanzar ataques peligrosos obligas al rival a retroceder. O sea, obligas a Xhaka a defender, obligas a Freuler a defender, obligas a los mediocampistas y a los extremos a retroceder a defender. Y ahí es donde tienes que aprovechar. Siempre debió haber alguien en el medio creando juego. Por esa carencia fue que nos estuvieron fusilando durante 120 minutos en gran parte. O sea, no con la misma intensidad, porque cuando entró Juanfer cambió un poco la cosa, porque Juanfer no tenía que hacer casi labores defensivas. Pero cuando entró Juanfer y se centró únicamente en generar juego, fue donde más vimos ocasiones para generar peligro. Si hubiéramos liberado a John Arias también de eso y lo hubiéramos mantenido en el campo, claramente habría sido otra historia, amigo. El único que le pegaba bien fue el que metieron a dormir. Entonces, ¿cuál fue nuestro problema más grande? No haber metido a los que creaban juego cuando el partido estaba tan rígido. Ese fue el problema, no haber leído bien el partido y haber hecho los cambios. Si bien Juanfer no le daba para todo el partido, haber creado una forma de meterlo, liberarlo de cualquier tipo de trabajo defensivo, de presión y que se dedicara únicamente a hacer pases. Así hubiéramos liberado a Daniel Muñoz, a Johan Mojica, a Davinson Sánchez, a Lucumí de tanto trabajo que hicieron durante todo el primer y segundo tiempo. Lo que nos faltaban eran creadores de juego, no 8000 defensores. Claro, y liberando a Daniel Muñoz y a Johan Mojica, teníamos oportunidad de atacar por bandas, que fue lo que menos se vio. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo. ¿Cómo iban a atacar? Una que otra vez sí se dedicaron a atacar, pero fueron muy puntuales. Entonces, si los hubieran permitido liberarse creando juego, Daniel Muñoz pudo haber atacado, haber intentado hacer gol, le dimos Johan Mojica, hacer centros, habría subido Lerma, tal vez el morocho de Luis Suárez habría asestado algún gol, porque más malo no se puede ser para pegar el balón, y habríamos hecho un juego diferente. Yo creo que el problema aquí fue haber metido al burro de James, porque James metió solamente 2 pases y eso fue todo lo que hizo en todo el primer tiempo que estuvo. James no jugó a nada, literalmente a nada jugó. Y no basta decir con que recuperó balones porque su trabajo no es defensivo, sino de creador. Por eso es que lo dejan libre por la cancha. O sea, James juega libre, juega por donde quiere. Y eso es para que cree juego, amigo, no para que esté de lado a lado defendiendo como si fuera un central o como si fuera un 5. No tiene gracia. Entonces nuestro mayor error fue no haber metido a un creador de juego. Ese fue nuestro mayor error. Si hubiéramos tenido un creador, hubiéramos llegado muchas más veces y alguna habría entrado. Por más que tuviéramos malos delanteros, habríamos metido mínimo una como en el partido contra Ghana, o como en el partido contra Portugal, o como en el partido contra el Congo. En esos partidos, en esos partidos generamos tantas ocasiones de gol que una mínima entró. En el partido con Portugal nos anularon de forma muy cabrona el gol, pero hicimos tantas opciones de gol que una entró. Entonces, la gracia era haber metido gente que creara oportunidades para que por lo menos uno de estos mancos entrara. Y ese fue nuestro segundo o tercer problema, ya no me acuerdo en qué vamos. Camilo Vargas tapó muy bien, nos atajó una clarísima. Nos atajó una muy clara, si no estaríamos perdiendo 1-0 en los 90 minutos. ¿Qué más hay por decir? Ah, otra cosa. Esto posiblemente nadie lo vio, pero
el trabajo de Gustavo Puerta en este partido fue muy reducido, tío. Lo que le hicieron a Gustavo Puerta a los suizos fue terrible. ¿Por qué? Porque lo alcanzaron a anular en gran medida. O sea, Gustavo Puerta hizo un trabajo tremendo, pero lo anularon muchas veces cuando tenía que recuperar el balón. Yo creo que los suizos eran conscientes del trabajo que hacía Puerta recuperando balones y crearon una forma de anularlo. ¿Por qué? Porque siempre cuando Gustavo Puerta iba a tratar de ir por un balón, había un suizo aquí, un suizo acá y otro suizo acá. Y se toqueteaban el balón entre ellos. Es el típico jueguito de pasársela y que no se la quiten. El tiki-taka, en el que tú le pasas el balón al compañero y hay una persona en el centro tratando de quitarla. Eso fue lo que le hicieron a Puerta, matarlo a putos pases, hermano. Lo mataron a puros pases. Y así Puerta no podía recuperar el balón o si lo recuperaba estaría tan desorientado que se la podrían quitar fácil. Entonces anularon en gran medida a Gustavo Puerta porque le hicieron el tiki-taka en el centro de la cancha. ¿Por qué? Porque la mayoría del equipo retrocedía y Gustavo estaba solo contra tres personas tratando de quitar un balón. ¿Por qué? Porque Muñoz estaba en una parte defendiendo el área de dos jugadores por la lateral. Mojica de dos jugadores por la banda izquierda. Davinson y Lukumi defendiendo de Embolo y defendiendo de los que bajaran, porque también bajaban los defensas a veces. Creo que los únicos que se quedaban eran los centrales atrás y venían los laterales a atacar. Entonces a Gustavo lo marcaron mucho y evitaron que su labor de recuperación, defensa y creación se limitara muchísimo. O sea, Gustavo era el que en gran medida los partidos anteriores nos creaba juego desde la recuperación de pelota. Pero en este partido no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque le hicieron la magia del tiki-taka y lo anularon así. Hicieron la clásica y así fue como lo anularon a mi muchacho. Eso fue horrible, amigo. Fue horrible. Fue horrible. Entonces, ese fue, no digo que un error, porque este error se generó por los anteriores errores. O sea, los anteriores errores que producían un trabajo exhaustivo de defensa terminaron provocando que Gustavo Puerta terminara en esta situación, en donde nos estaban violando tácticamente los suizos para no perder el balón, que casi no lo perdían. Casi no lo perdían porque nos mataban a puro tiquitaca. A puro tiquitaca nos mataban. Y eso era porque los defensas, Daniel Muñoz, Johan Mojica, todos estaban ocupados con labores defensivas. Nos mataron a punta de pura labor defensiva y los que iban a recuperar el balón los mataban a tiquitaca. Y en esas tenía que venir a veces James a hacer trabajo defensivo, que fue lo único que hizo, para recuperar el balón por su cuenta. Luis Ares creo que no lo vi mucho defendiendo. Luis Díaz sí bajaba a veces a robar balones, pero no hacía nada más. Ahora, por último, por último, creo que lo que mató mucho a los delanteros, a Luis Díaz, a Luis Suárez, a Campas, más que nada a ellos, fue la presión. La presión del estadio. Saber que estás de local, tener un empate donde te atacan constantemente y en cualquier momento puede llegar el gol, hace que estos jugadores se llenen de miedo, se llenen de nervios. Porque no es lo mismo estar dominando el partido que te estén dominando el partido, porque hay que ser sinceros, durante la mayor parte del partido nos dominó Suiza, por lo que hablamos antes de todos los errores que cometimos. Entonces, cuando todo el partido te han estado atacando y tenés dos o tres claras, los nervios te ganan. ¿Por qué? Porque si no las aciertas bien, puede venir un contragolpe. O no sabes si más adelante vas a tener otra oportunidad. Entonces, no saber si vas a tener otra oportunidad porque casi no estábamos creando juego, hace que los jugadores intenten lograr el objetivo del gol. Se estresen así, se nervioseen así.
Entonces a la hora de tener que rematar, rematan mal. Imagina que estás en un estadio que casi es como tu casa. Gente apoyándote durante todos los días. Y que no seas capaz de meter un gol. Que no seas capaz de meter un gol. Que le estés debiendo a la gente un mísero gol y tu objetivo sea a toda costa hacerlo. Entonces estás intentando demostrar algo y por ello te estresas. Y ese estrés provoca que patees mal. Patees mal. Pero es que Luis Suárez, cuando fue a patear, se le veía con un ámbito de hacerlo tan rápido que al final terminó botándola para la mierda. Lo mismo Campas. Vio que estaba solo, que tenía la única oportunidad para hacer ganar el partido y le ganó la presión y botó la pelota a la mierda. Aquí hay que decir una cosa, no es lo mismo jugar en un club que en tu selección. Porque en tu selección todos esperan mucho de ti. Y en el club, pues, hay mucha gente random que apoya a tu equipo, pero no exactamente depende de ti. O sea, juegas en un club donde todos tienen que aportar. En cambio, en tu selección, tu país depende de ti, entonces hay más presión. Y a Campas le ganó la presión y por eso la mandó a la mierda. Hubiera estado mucho más tranquilo. De pronto hubiera tomado una decisión mejor y hubiera metido el gol. Entonces, lo que fue Luis Suárez y Hamilton Campas botaron a la mierda sus tiros porque estaban nerviosos. Se les notaba bastante el nerviosismo. Era tanto el nerviosismo que Luis Suárez no se creía haber botado el balón a la mierda y pensó que había sido cosa del pasto, del césped. Se puso a mirar el césped un rato y después en la repetición se veía que no fue así. O sea, era tanta la incredulidad de lo que había hecho que se puso a mirar el pasto para ver si había un hueco. Y cuando Hamilton erra el gol, se agarra la cabeza fuerte y casi que estaba frustradísimo porque era una ocasión clarísima y él lo sabe. Para un futbolista profesional eso era una ocasión clarísima. Tenía, estaba solo, tenía para pegarle con cualquier pie, tenía tres opciones y no hizo ninguna. Y también hay que hablar de Richard Ríos, que lo hablé anteriormente. Richard Ríos, hubo un momento, como ya lo dije, que estuvo aquí, en esta parte del área rival. No había nadie cubriéndolo, tenía espacio, tenía pie derecho libre, que es con el que le pega, si no estoy mal, no sé si es zurdo. Bueno, tenía los dos pies libres. Estaba frente al arqueo a 2 metros. Y yo creo que fue tanta la presión de pegarle y cagarla que prefirió pasarla a Luis Díaz y que ésta no hiciera nada. O sea, fue tanta la presión que en lugar de pegarle y así le pegara mal, pues a ver qué pasaba, en lugar de hacer eso prefirió pasarle y darle la responsabilidad a alguien más. Y ahí Richard Río nos cagó otra oportunidad clara de gol, que si le hubiera pegado era sí o sí gol porque estaba a 2 metros del arco. No había nadie cubriéndolo, tenía espacio, tenía la pierna, tenía el arco perfectamente bien posicionado, no había forma de que errara eso. Y decide pasársela a Luis Díaz, el cual estaba cubierto por una persona y se la sacaron. Entonces el nerviosismo también nos mató. A los que más afectó fue a Suárez, a Mina Luis Díaz, a Hamilton Campas y a Richard Ríos. Luis Díaz en gran parte porque se esperaba mucho de él. Y cuando se espera mucho de una persona intentas cumplir con las expectativas. Luis Díaz intentaba cumplir con las expectativas de meter gol porque él actualmente es el de los mejores extremos izquierdos del mundo. Entonces se espera mucho de él y él sabe que se espera mucho de él. Porque ha hecho una temporada increíble y es imposible que no pueda meter una con la selección. Entonces sentía que estaba en deuda y pues terminó en la misma posición de Luis Suárez, de Hamilton Campas y de Richard Ríos. Le gana el nerviosismo por tener que demostrar algo, por no querer cagarla. Le ganó el nerviosismo y ese nerviosismo nos provocó la pecho fría de ayer. Porque tenía nervios de menearse a un defensa, de desbordar por la banda, no tuvo los huevos de hacerlo. Prefería pasar el balón antes de desbordar. Y por eso también es que no tuvimos ocasiones claras de gol por la banda de Luis Díaz. Casi no tocó el balón, estuvo muy desaparecido. No remataba el arco, tuvo una que otra que
no generó tanto peligro, pero no tuvo huevos. Siento que los nervios y la necesidad de demostrarle a su afición algo fue lo que hizo que la cagara. No le dio huevos a amagar a alguien y que le robaran el balón y que nos metieran un gol en contragolpe. No le dio huevos. Yo creo que a nosotros nos mata también la afición. No porque hayan hecho algo malo, sino porque nuestros jugadores no son capaces con la responsabilidad de cumplir las expectativas de una afición. Los estuvieron acompañando en todos los partidos, llenaron los estadios en todo momento y esa necesidad de devolverles su apoyo fue lo que los mató, porque quisieron demostrar y al final el querer demostrarlo llenó de nervios y estrés y eso hizo que no hicieran nada, no tuvieran huevos de amagarse a nadie, no tuvieran huevos de pegarle o en el caso de Campas y Luis Suárez le pegasen mal. Y bueno, creo que eso sería todo. Creo que eso sería todo por lo que fue el partido entre Colombia y Suiza. Esos serían los errores, las fallas tácticas, los problemas de Lorenzo. Porque Lorenzo, como ya lo dije, fue muy rígido, no leyó el partido, lo que hizo fue hacer los cambios exactamente como lo hizo en los anteriores partidos. No pensó que este partido fuera diferente, hizo como si este partido hubiera sido los mismos dos anteriores. Vio que el partido estaba frenado desde el minuto 1 y al minuto 20, 30 que vio haber hecho los cambios no los hizo. A Quintero lo metió súper tarde. No tuvo ideas, no tuvo un plan B, no tuvo nada. Siempre hubo un plan A y el plan A no funcionó. Y cuando no funcionó el plan A, le dio creo que un derrame cerebral y empezó a hacer cosas incoherentes como sacar a Millonarias, meter a Campas, hacer, meter a tipos que iban a hacer trabajos defensivos, no cambiar el enfoque del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dedicamos más a defender que a atacar. Entonces fue muy rígido la labor de Néstor, no hubo un plan B nunca, no, no intentó hacer algo por este partido aparte de lo que ya había hecho los anteriores, repitió y no le funcionó, y al final solo quiso aguantar el resultado. Y otra cosita fea es que en la tanda de penales el orden de los pateadores, terrible, tío, terrible. Bueno, Quintero estuvo bien al principio porque él patea bastantes penales y los mete. Pero poner a Davinson Sánchez de segunda siendo el defensa no creo que fuera la mejor idea del mundo. Teniendo a Luis Díaz, teniendo a Cucho Hernández, teniendo a Campas, que son más de pegarle para meter gol, pones a Davinson Sánchez, que es defensa y se sientan a despejar, a, a patear un balón en una tanda de penales tan importante. Entonces poner el orden de pateadores de esa forma me pareció una abominación. No puedes hacer eso. Así los otros jugadores tengan menor porcentaje de éxito en el balón, tienes que colocar a los que saben pegarle. Es cuestión de suerte. Mientras sepan pegarle al arco, el resto no es importante. Mientras sepan pegarle al arco, el resto no es importante. Mientras sea mediocampista o delantero, el resto no es importante. No puedes nunca poner a los defensas a ponernos a parir. Lo mismo ocurrió en Rusia 2018 con Mateus Uribe, que en la tanda de penales pusieron a Mateus Uribe a patear y el desgraciado la cagó. Exactamente de la misma forma que lo hizo ayer Davison Sánchez. Le pegó muy duro el balón, si no estoy mal, creo que salió fuera o pegó en el palo. Y ahí salimos, porque los demás pateadores no fallaron. Y bueno, ya lo del Cucho Hernández, de que le taparon el balón, pues tampoco es culpa suya porque se la adivinó el arquero. ¿Qué culpa va a tener? Si bien es verdad que él es especialista en el Betis en tirar penales, tampoco le podemos meter mucha culpa. Messi erró un penal también. Así que los penales son cosa de suerte, no echarle la culpa al pateador. Pero hubiera preferido que le hubiera fallado Cucho Hernández de segunda a que Davinson Sánchez hubiera fallado el penal porque el orden de pateadores era así. Entonces, para mí el orden de pateadores fue terrible. Néstor Lorenzo se vio muy rígido en este partido. No sé por qué siempre un partido antes de que juguemos contra Argentina la cagamos o durante el partido contra Argentina la cagamos. Siempre es igual.
No sé si es porque él es argentino, se ve como en un... no se ve contra la pared, de tener que ganarles a sus connacionales o algo por el estilo, porque siempre lo mismo, siempre con Argentina hay errores tácticos, más que nada tácticos, hay errores tácticos y la pagamos siempre caro. Siempre la pagamos caro. Con otros equipos no. Cuando vamos a jugar contra Argentina es cuando la cagamos. Yo estoy seguro de que si Argentina no hubiera pasado contra Egipto, el partido de Colombia-Suiza hubiera sido otro. No sé si es que se siente responsabilidad no atentar contra sus compañeros, con nacionales o no sé qué vergas. Pero siempre es lo mismo. Siento que nos la hace adrede de cagarnos los partidos, pero bueno. Porque es increíble ver un partido tan cerrado, tan en contra nuestra y no meter cambios en los minutos que lo necesitábamos. Quitarnos a los que creaban juego y meter a pendejos que solo se dedicaron a hacer trabajo defensivo en lugar de crear juego. Solo Juanfer hizo que el partido no terminara en un gol nuestro. O sea, Juanfer porque obviamente los defensas no iban a aguantar. O sea, si las embestidas seguían así durante 25 minutos más, no iban a aguantar. Gracias a Juanfer es que se redujo el trabajo defensivo de los centrales y los laterales, porque empezó a crear juego y obligó a los suizos a retroceder. Si no hubiera sido por Juanfer, en algún momento Sánchez, Lucumí, Mojica o Muñoz del cansancio no habrían podido atajar un balón filtrado y no lo habrían metido. Así de simple. Entonces Juanfer fue el que nos ayudó muchísimo en que en el tramo final generáramos peligro y que no nos metieran el primer gol. Entonces, mi moraleja es que Juanfer tiene que jugar, tal vez no juegue todo el partido, pero cuando se presenten estos tipos de casos, Juanfer tiene que ser titular. Cuando se presenten estos tipos de casos en donde el partido se cierra mucho, está tan en contra nuestra por tanto ataque y tantas embestidas del equipo rival, debemos meter a Juanfer para liberar un poco la tensión en nuestra área y generar peligro y hacer retroceder al equipo rival. No sé, también teníamos a Carrascal, que podrían haber metido por James, o sea, James no estaba haciendo nada. Podrían haber metido perfectamente a Carrascal en esa zona y después meter a Juanfer, pero no hubo huevos. O sea, yo pensaría que Carrascal debió haber empezado el partido, que es el que tiene más físico, porque juega en el Brasileirao. Y ya después en el minuto, no sé, 30, 40 si no daba, o en el segundo tiempo, ahí sí haber metido a Juanfer, pero Carrascal te da oportunidad de juego. O sea, yo lo he visto jugar y el tipo te puede generar bastante juego y desborde por el centro. Entonces, deberíamos haber empezado con Carrascal, que nos habría generado más juego que James, y después haberlo cambiado por Juanfer para mantener esa presión en el área rival. Y así habríamos evitado todo el espectáculo defensivo de ayer y que nos hubieran llevado a los penales, donde claramente somos un asco y perdimos. Y bueno, pues yo creo que lo iría dejando hasta aquí. Este ha sido mi análisis del partido de ayer entre Colombia perdón, Colombia y Argentina no. Este ha sido mi análisis entre el partido de ayer entre Suiza y Colombia. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, déjenme su buen like, suscríbanse, déjenme aquí abajo en la caja de los comentarios qué les ha parecido a ustedes el partido de ayer, qué errores creen que cometimos además de los que ya he mencionado. Y nos estaríamos viendo muy posiblemente en otro video en donde yo analice algún partido, porque claramente no se va a dar de forma recurrente, pero siempre que quiera hablar de algún que otro partido que me interese, pues lo haré y subiré el video. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y nos estaríamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.